Buenas tardes, jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena, Luruaco, Buenaventura y todos aquellos jóvenes que nos ven a través de esta plataforma. En esta tarde vamos a compartir una porción de la palabra, la cual se encuentra en Hebreos, pero primero vamos a estar orando. Amado Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, mi Rey, por este tiempo, mi Rey de la Gloria, por permitir, Señor, que una vez más, mi Rey de la Gloria, podamos estar a través de este canal, mi Rey de la Gloria, compartiendo de su palabra, mi Dios. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control de mí, Señor, de los jóvenes, Señor, que van a escuchar esta tu palabra, mi Dios, que seas tú, Dios mío, tomando el control del tiempo, mi Dios. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, la palabra se encuentra, el texto es Hebreos 13, del 1 al 6. Vamos a leer la palabra en traducción lenguaje actual. Dice, ámense siempre los unos a los otros, como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo, nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. El tema de esta palabra es obligaciones para los jóvenes. Le puse por título, Bájate de la nube. Nosotros como jóvenes siempre sabemos cuáles son nuestros derechos, pero muy pocas veces sabemos cuáles son nuestras obligaciones o deberes. Me pasó un suceso con un joven que lo iba a hacer pasar a un auditorio y me dice, no me toques, mi cuerpo, mis derechos. Y en la Constitución política, o sea, me leyó todas las leyes, porque él conocía perfectamente sus derechos. Pero no sabe cuáles son, no sabía cuáles eran sus obligaciones. Y por eso en esta palabra, en esta porción de la palabra, he traído 4 deberes para los jóvenes. Y el primero es amarse los unos a los otros. Vamos a leer la palabra. Dice, ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Si nosotros miramos el mundo, en el mundo no hay amor. Y como jóvenes nos podemos dar cuenta que dice la palabra, pues lo dice la palabra, que en el mundo no hay amor y el único que da amor es Dios. Y aquí este principio nos está diciendo que nos amemos los unos a los otros. O sea, es un mandato, algo que nosotros debemos hacer, pero primero nosotros tenemos que amar a Dios. Y la palabra también me enseña que Dios es quien nos ama primeramente a nosotros. Dice en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos, ¿será que vamos a poder amar al prójimo? Siendo jóvenes nosotros, bueno, en nuestra juventud, nosotros nos ponemos en riesgo, dejando ver que no nos amamos, que no amamos nuestro cuerpo y vivimos, perdón, el día a día así porque sí. Entonces, este primer deber, esta obligación, nosotros debemos cumplirla. Decía en el versículo 3
Dice, preocúpense por los hermanos que están en la cárcel. Le hablo ahora a la iglesia. Esta partecita de aquí o este versículo de aquí, cuando yo estaba investigando, o sea, aprendí que muchos predicadores los encarcelaban por predicar la palabra, simplemente por predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. ¿Y quién nos da ese amor o esa capacidad de amar? Dios. Por eso nosotros tenemos que amar a Dios primeramente, y que ese es el primer mandamiento que nosotros vemos. Incluso en los 10 mandamientos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Nosotros debemos amar a Dios. Ese es el primer deber sobre todas las cosas. Nosotros como jóvenes debemos amar a Dios para así podernos amar a nosotros mismos y poder amar a los demás, no hacerles daño a los demás. Paso al segundo deber, y es ser hospitalarios. La hospitalidad es acoger con agrado a quienes recibes en tu casa. De pronto tu joven visita, va un hermano o una hermana a visitarte a la casa y entonces te le escondes, le cierras la puerta o te pones rabioso porque la hermana llevó a darte una palabra de parte del Señor. Nosotros debemos recibirlos con agrado, porque este mensaje de salvación de Cristo nosotros debemos de valorarlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos los enseña de que debemos de valorar la salvación y que es algo gratis que el Señor a nosotros nos da. A la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, que reciban con agrado a cada joven que llega a ese servicio, a escuchar la palabra de Dios, e incluso a los que llegan a su casa. Yo leía y decían que en ese tiempo los profetas iban a las casas y se duraban 2-3 días, y que ya pasara de ahí no era profeta, sino un abusador que quería aprovecharse de la cortesía que le brindaba a esa familia. Entonces no debemos aprovecharnos, sino ser hospitalarios y además, ser cortés con recibir a ese hermano, esa hermana que te está compartiendo la palabra, o ese hermano que está yendo a tu casa, a tu iglesia, a recibir palabra de Dios. Pasamos al tercer deber, y es considerar el matrimonio de suma importancia. Dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. El matrimonio es una unión entre dos personas. También dicen que es una institución social. Nosotros somos jóvenes, algunos con 17 años, se nos ha considerado que tengamos o busquemos unirnos en matrimonio cuando tengamos 25 años, que ya tengamos una profesión y una estabilidad económica. Y esto se le considera a los jóvenes, pero aquí dice algo y habla de relaciones sexuales prohibidas. Y cuando hablamos de esto es algo es como un tabú. Es prohibido hablar de estos temas, sabiendo que esto está en el corazón de los jóvenes, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, que ni siquiera consideran el matrimonio algo importante. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que no deben hacer. Entonces, partiendo de aquí, nosotros debemos cumplir esto, considerar, tener el matrimonio como algo importante y no entregársele, le hablo a las niñas, no entregársele a los hombres antes de, o estar enviando fotos desnudas, que con solamente pensarlo, ya ahí está, y es algo que nosotros vemos a diario en las redes sociales, por donde nosotros metamos la cabeza. Las canciones hoy en día, eso es a lo que incitan. Entonces nosotros tenemos que estar muy apercibidos de esto y considerar el matrimonio como algo valioso,
para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí está en esta porción de la Biblia y sé que hay muchas obligaciones y deberes, pero en esta parte de la palabra están estos. Entonces, esto nosotros debemos tenerlo como una base, un fundamento, y que algo que decía allí, que cuando seamos esposos debemos ser fieles. Nosotros siempre no vamos a ser jóvenes, ahí va a llegar nuestro tiempo en el cual ya vamos a tener una familia. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos este fundamento de que siempre, aunque ya cuando tengas a tu esposo, seas fiel a tu esposo y tampoco peques contra Dios, porque aquí dice la palabra que contra tales cosas el Señor nos va a castigar. Porque si tú estás haciendo las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, obvio que no vas a recibir bendiciones, ni aplausos, ni nada por el estilo. Vas a recibir las consecuencias de tu pecado. Y vemos los daños que genera el tener relaciones prohibidas. Embarazos, entre comillas, no deseados, porque si estás buscando en tu corazón, está esta necesidad y la estás practicando, estás buscando un embarazo. Y eso es a lo que los jóvenes hoy le tienen miedo, pero no a las enfermedades que causan esto. Y que si un SIDA no vas a durar más de 6 meses, sífilis, todas estas cosas. Y nosotros como jóvenes estamos desapercibidos de todas estas cosas. Como yo estoy joven, yo estoy gozando mi vida y eso no es gozar la vida, estás dañando tu cuerpo. Y no solamente aquí, bueno, dice aquí relaciones sexuales prohibidas, pero en otra versión dice fornicación. Y es lo mismo, pero también nosotros fornicamos. Cuando no adoramos a Dios, cuando le hacemos infiel a Dios con nuestros actos, al negarlo, tú eres cristiano, nos echamos a reír o decimos yo soy visita, ahí estamos fornicando contra el Señor, estoy negando al Señor, estoy siendo infiel al Señor. Y así pasamos al cuarto deber, y es vivir conforme a lo que tienes ahora. Nosotros como jóvenes no estamos contentos con nada, siempre queremos más, queremos el iPhone, el último que salió, iPhone 13, iPhone 12, uno de esos, para no pedir mucho. Algunos quieren armas de fuego, etcétera, etcétera, para sentirse grande, y en este barrio que nosotros estamos, peor, ¿verdad? Entonces, debemos vivir conforme a lo que hoy tienes. ¿Por qué? Porque esto se combina la necedad con tu necesidad y desastre, porque empiezas a hacer las cosas que no le agradan a Dios para conseguir lo que quieres. Entonces nosotros debemos de esperar el tiempo del Señor para que Él nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo, lo que nosotros necesitamos, porque la palabra nos enseña de que el Señor conoce todas nuestras necesidades. El Señor sabe lo que tú estás necesitando hoy, sabe lo que necesitas en un futuro, y Él en su tiempo, si obedeces, si caminas, si confías, pones tu fe en Él, Él te lo va a dar. Pero es necesario de que hoy con lo que tienes vivas conforme, contento con lo que tienes ahora. En Filipenses 4, del 11 al 13, el apóstol Pablo decía que, o sea, voy a parafrasearlo, que él sabía vivir en abundancia y con poco. ¿Por qué? Porque el Señor le daba la fuerza para vencer todo. El famoso texto, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el Señor es quien nos fortalece para que nosotros vivamos cualquier situación y podamos salir de ella en victoria. Pero es agarrado de Cristo, porque si nosotros no estamos agarrados de Cristo por nuestras propias fuerzas, nuestras propias ideas fantásticas, no vamos a realizar las cosas. ¿Por qué? Porque decimos, no, la carne es débil, pero no es así. Nuestro Señor Cristo es el quien nos fortalece para nosotros decirle no a lo que está mal. Porque el hecho de que tú incumplas cualquier de estos que están aquí, ya estamos pecando en contra del Señor, y Él es el único que te puede dar la fuerza. Por eso hoy te invito a que te bajes de esa nube y practiques, obedezcas todas estas obligaciones que hoy, a través de esta porción de la palabra, te estoy diciendo,
Y la primera, como ya les había dicho, es amarse los unos a los otros, ser hospitalarios, considerar el matrimonio de suma importancia y vivir conforme a lo que hoy tienes, contento con lo que hoy tienes. Bueno, vamos a orar porque yo sé que esta palabra, desde hoy vamos a obedecer, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a obedecer cada una de estas obligaciones, porque con Él todo lo podemos. Bueno, amado Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, mi Rey de la Gloria, por esta tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Rey de la Gloria, a desarraigar, Señor, todas estas necedades de nuestro corazón, Señor, la falta de perdón, mi Rey de la Gloria, el tener, mi Rey de la Gloria, amigos clasificados, mi Rey de la Gloria, que podamos amar, Dios mío, a todos, Padre de la Gloria, por igual, Señor, porque tú eres el que nos das esa capacidad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que hoy tenemos, Señor, y a confiar en ti, mi Rey de la Gloria, que tú darás, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.